Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valiente. Hoy estamos con Ernesto, que es el gerente de Viveros Aznar, que es una mole aquí en Zaragoza y es de los pocos cultivadores que siguen arriesgando con la flor de Pascua y sacan todas estas preciosidades que tenemos aquí. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas, Cuéntanos un poco, por favor, cómo se vive toda esta campaña de la flor de Pascua antes de llegar a las tiendas, cuando empezáis vosotros a plantar. Bueno, nosotros la campaña del 2020 se empezará la primera semana de enero, que es cuando pedimos el plantel del año que viene. Sacamos las cuentas de lo que queremos hacer, de las variedades que queremos hacer y de los formatos que queremos hacer. Y a partir de la semana 2 es cuando se pide ya todo el plantel y se recibe la última semana de julio. La rosa y la blanca, que son pinsetias, que son de crecimiento más lento, eso se recibe el 15 de julio. El 21 de julio se reciben pues variedades más de formato medio del 14, pero que su floración empieza la primera semana de noviembre, segunda semana de noviembre. Y de ahí ya luego pasamos a la tercera plantación, que se planta la última semana de julio, primera de agosto, que eso se planta toda la que veis aquí, que son las variedades más tardías de floración. Y luego la tercera semana de agosto plantamos el formato del 12 y la primera de septiembre formato 10 y medio. Vamos, que todos estamos en la playa y vosotros estáis a toda máquina ya con la flor de Navidad, preparando la flor de Navidad, la flor de Pascua. Exactamente, nosotros empezamos ya en julio, todo el mes de julio a agosto. En septiembre, finales de agosto, a esta le tenemos que dar un pinzado, que tiene que brotar 5 flores, porque normalmente la flor de Pascua viene con una sola flor, hay que darle un pinzado, dejando 5 o 6 yemas, y esas 6 yemas se estimulan y sale la flor. Entonces vosotros recibís, digamos, el esqueje chiquitito, como cuando plantamos los tomates en el invernadero. Exactamente, nosotros lo que recibimos sería una cosa así, pero mucho más pequeñita. ¿Sí? Que recibimos lo que es el plantel enraizado, que ya viene enraizado, con las primeras etapas de hojas y con la yema sin estipular seguida. Esto viene hasta la primera semana de septiembre, no induce a flor, con lo cual está verde y tira a crecimiento. Y eso es lo que pinzáis cortando por arriba para que ramifique. Exactamente, nosotros la última semana de agosto, más o menos, tercera, dependiendo, segunda, tercera de agosto, le quitamos la parte de arriba de la hoja y dejamos, como está aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, 6 yemas. ¿Correcto? Siempre dejamos 6 yemas y ahí es donde la planta, por medio de que ya está agarrada, ya tiene el sistema radicular metido en maceta y está trabajando, estimula las yemas apicales que tiene arriba y ya hace las 5 floraciones. Muy bien, y ahí ramificáis y entonces ya hay que... ¿Cómo es el proceso? Ya una vez que ha ramificado, que la dejamos ya, que ya tiene los pequeños brotes que tienen que tener 1 centímetro, centímetro y medio, ya la llevamos a su sitio, o sea, ha estado toda preta, toda metida una maceta con otra, pinzada, ya la llevamos al gota a gota, que ya va a ser su sitio definitivo para cultivarse hasta la primera semana de noviembre. Un invernadero como este, en el que cada planta si lo ve individual. Exactamente, su riego con su abono, con su fungicida o insecticida, aunque insecticidas ya llevamos 5 años que no echamos, puede haber que haya un momento que sí que podamos echar, pero prácticamente lo hacemos todo con carnívoros. Nosotros echamos bichos, los cuales se comen la mosca blanca y los cuales te dejan pues el invernadero limpio. O sea que mucho más ecológico, además, sin tener que llevar tratamientos artificiales para... Mucho más ecológico y mucho más económico. O sea, ecológico porque no tiene riesgo de insecto y de matar células, y lo que es económico también, porque las últimas veces ya que estábamos tratando químicamente nos gastábamos 6.000, 7.000 euros teniendo la mitad de superficie que ahora y no controlamos la mosca blanca. Y en cambio ahora con este sistema pues nos estamos gastando unos 2.500, 3.000 euros en todos los tratamientos que hacemos, porque hacemos varias vueltas. ¿Sí? Y prácticamente mosca blanca ni existe. Fenomenal, muy interesante también. En cuanto a luz y temperaturas, que yo creo que es el kit de la cuestión con esta planta, cuéntanos cómo tenéis que... En luz, en principio, con las variedades que tenemos, ya tenemos programadas las que vamos vendiendo según semanas, que utilizamos 5 o 6 variedades. Para que vayan floreciendo escalonadamente. Exactamente. Para que vayan floreciendo, pues depende, empezamos en la primera semana de noviembre a vender, 10 de noviembre, y acabamos el día 24 de diciembre. Vamos
cada 10 días una variedad más o menos, y ya tenemos estipulado que cada variedad viene en su fecha, que debido a la zona que estamos con la climatología que tenemos aguanta la botrytis, y ya con eso ya vamos jugando. ¿Qué temperatura más o menos mantenéis en el invernadero para que esta planta funcione bien? A partir de la última semana de septiembre, primera de octubre, ya ponemos calefacción en marcha. Más que nada es por la calidad de la bráctea de arriba. Ponemos una temperatura que no baje por la noche de 15 grados. Y por el día no es bueno que el invernadero suba de 22-24. Cuando está inducida a flor, que es a partir de la segunda, tercera semana de septiembre, más o menos. Vale. Riego, por ejemplo. Riego, estamos regando prácticamente hasta terminar cultivo empezamos por diariamente 2 riegos, y después ya nos metemos octubre, que serían 3 riegos a la semana, 4 riegos a la semana, y lo que es noviembre, diciembre ya bajamos a 2, 3 máximo a la semana, dependiendo de la humedad relativa de arriba. Vale, o sea, tenéis que estar siempre controlando temperatura y humedad. Exactamente. ¿Cuál es ese truco para que la planta se ponga de este color rojo? Bueno, es la cantidad de calor y frío que pasa entre día y noche, y hay un momento dado que hay que hacerle pasar frío a la planta, muy pocas horas, 1 hora al día. Abrimos ventanas, para entra que frío, todo el okay. Eso te hace que te paralice la planta, pero la bráctea te la estimula más grande. Y el contraste de rojo es más fuerte. Vale. Eso es por la temperatura. Por 1 hora al día de temperatura fría. ¿Y hay que privarlas de luz, que es lo que siempre decimos para...? En principio, estas variedades no habría que privarlas de luz. ¿Qué ocurre? Si nosotros nos guardamos una poinsettia de un año a otro, que una poinsettia de calidad, y haciendo los riegos que hay que hacer, es fácil mantenerla, ¿qué le ocurre a esta planta? Que si nosotros en septiembre, la segunda o tercera semana de septiembre, ponemos la luz del baño o ponemos la luz del salón, 1 hora más tarde que se ha hecho de noche, la planta no sabe dónde está. Por eso muchas veces a la gente que la aguanta de un año para otro le florece en febrero. Claro, la tiene verde y empieza en febrero, a ponerse pero con 2 o 3 hojitas solamente. ¿Qué hojas le han florecido o qué han inducido a flor? Las que no han recibido esa luz o menos luz. Las que han recibido luz en un momento dado, esas no le van a inducir a flor, excepto a lo mejor con una hojita pequeña. El cogollico de arriba pequeño. Vale. ¿Nos puedes dar algún consejo para elegir la mejor planta a la hora de comprarlo cuando acudimos a un garden, a un vivero, a una floristería? ¿Cómo elegimos la planta que nos va a durar más? Bueno, yo siempre, una manera de elegir la variedad que a mí me gusta es que marque muy bien la V, para que no se rompa cuando la embolsamos. Muy bien. Que de abajo esté dura, que se vea que tiene tronco leñoso, que tiene que hacer como unas escamas, que tiene como un tronco leñoso, y que la parte de arriba esté lo más densa posible, siempre y cuando tenga todas las hojas bien. Esta nos indica que la planta está perfecta. El estado floral tiene que estar sin acabar, tiene que empezar a pintar en amarillo, pero sin acabar de pintar, porque si no estaría ya pasada, y ya esta sería la planta ideal. Una V bien marcada, bien dura de arriba, con el estado de floración que no esté muy amarilla arriba todavía, y por supuesto la raíz blanca y llena de raíz. Esto nos dice que la planta está en perfectas condiciones. Exacto. Fenomenal. Pues hemos aprendido muchas cosas hoy. Hacednos vuestras preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.